Uchiha Madara era un genio shinobi sin igual. Esa era la corta y simple opinión que tenía Sasuke sobre aquel antiguo antepasado suyo de quien había estado estudiando. Pero no era por sus muy variadas y poderosas técnicas de combate sino por su forma de ver las cosas. Puede que sus ideologías políticas fueran un poco radicales, o eso sintió Sasuke al leer sus pergaminos donde narraba su futuro ideal para Konoha y cómo llegar a él, pero definitivamente en cuanto a técnicas de combate se tratase era el mejor shinobi que había nacido dentro de su clan. Pero como había dicho, esa opinión no era debido a su gigantesca cantidad de chakra o a sus muy poderosas técnicas, sino que era por su visión tan clara y real de las cosas. Uchiha Madara fue capaz de ver que la mayor debilidad de los Uchihas era el Sharingan. El Sharingan, según las historias, fue un regalo del mismísimo Rikudo Sennin para el primero de los Uchiha, una habilidad ocular que era incluso capaz de superar a su predecesora de quien había nacido, o sea el Byakugan. Pero lamentablemente todo ese poder había vuelto débiles a los Uchiha y durante generaciones no quisieron aceptar esa verdad. El Sharingan los hizo muy dependientes del poder que les daba, llegando incluso a volverlos inútiles sin él, y por lo que había leído en los pergaminos de Uchiha Madara no solo se había dado cuenta de esto sino que a diferencia de todo su clan él pudo aceptar esta desagradable realidad y hacer algo al respecto. En retrospectiva Sasuke era capaz de entender al resto de su fallecido clan, el Sharingan era su mayor orgullo y en vez de pensar alguna contramedida en caso de que quedaran ciegos era mejor pensar que nunca llegarían a eso, y si lo hacían tuvo la leve idea de que el suicidio sería la idea más aceptada por la persona que tener que vivir como un Uchiha ciego. A diferencia del resto de su fallecido clan, Sasuke no tenía esa opción, con o sin el Sharingan, ciego o no, él tenía que seguir luchando, ese era su camino ninja, pelearía por proteger al rubio idiota, aunque le costara su vida, y siendo completamente sincero, eso no estaba muy lejos de pasar. Ahora Sasuke había quedado ciego, muy posiblemente para siempre, pero no podía tirarse al suelo y esperar la muerte, tenía que seguir luchando, y las técnicas que había aprendido de su antepasado habían sido diseñadas para un escenario tan sombrío como este. La técnica que aprendió de su antepasado, que se llamaba Reidar no Jutsu, fue fácil de ejecutar pero muy difícil utilizar. Consistía en enviar un flujo constante de chakra hacia su oído medio, amplificando de manera similar a lo que hacían los Inuzuka con su olfato. A diferencia de la nariz, el oído medio tenía una función mucho más práctica para los intereses de Sasuke. De por sí el oído medio tiene la función de transformar las ondas de sonido en vibraciones que después el cerebro interpreta. Ahora, si esto es aumentado muchas veces gracias al chakra del azabache, podía llegar a convertirse a sí mismo en un verdadero radar humano que le permitía ver a través de las vibraciones que generaba el sonido. Con esta técnica sumada a su cúpula de chakra que utilizaba para potenciar aún más su habilidad como radar, solo tenía que esperar el ataque del pelirrojo samurái y dar su último contraataque, pero lamentablemente había un asunto que Sasuke todavía aún no podía solucionar. No puedo hacerlo, se dijo a sí mismo tensando la mandíbula. En base a sus anteriores ataques y a mi lamentable estado, me es imposible imaginar un escenario donde yo sea capaz de evadir su ataque, mucho menos contraatacar. Consideró mientras trataba de calmar su desbocado corazón. Contra cualquier otro oponente ya estaría perdido, pero este samurái es diferente. Desde el inicio trató de mantener las muertes al mínimo, incluso quiso convencer a Karin de quitarse de su camino en vez de matarla rápidamente como hubiera hecho cualquiera en su posición. Sé que si tiene que matarlo hará, pero eso no significa que no dudara. Infirió en un intento por motivarse. Durante nuestra pelea hubo un momento en que pudo matarme fácilmente, pero justo cuando lo iba a hacer titubeó, dudo, y gracias a eso sobreviví. Tengo que ocupar sus dudas a mi favor si quiero salvar mi trasero y el de Uzumaki. Dictaminó a espera del ataque de su enemigo, todo se decidiría con un solo movimiento. Por su lado el samurái se encontraba mirando fijamente a Uchiha a espera de alguna retractación, pero obviamente esta nunca llegó. Tenía que matarlo, eso era todo. Deja de pensar en él como una persona, se recalcó. Ese siempre ha sido tu mal hábito, no debes verlo como persona, debes verlo como tu enemigo al cual no debes dudar en matarlo. Se recordó mientras apretaba el mango de su espada con mucha más fuerza de la necesaria. Kenshin, llamó su herido compañero, que ya conocía el mal hábito de su compañero. No dudes. Le ordenó. TKS, chasqueó la lengua con desagrado. Fácil para ti decirlo. Murmuró el samurái de forma inaudible para el resto. Bien, mocoso, fue divertido, pero esto termina ahora. Sentenció el samurái dándole de forma indirecta un aviso de su ataque, lo quisiera o no era una persona que no gustaba de hacer daño a los demás. Adelante.
Contestó Sasuke sabiendo que no le quedaba mucho tiempo antes de que se desmayara por el agotamiento. Sin ya nada más que acotar, el samurái se puso en posición para después lanzarse contra el Uchiha Azabache apuntando directamente al corazón. Sasuke. Gritó la peliazul totalmente mortificada por la situación, se negaba a ver cómo el azabache moría frente a ella, pero no había nada que pudiera hacer. De manera instintiva la joven Hyuga cerró los ojos y desvió la mirada, sintiéndose incapaz de poder ver cómo terminaba el encuentro. Solo un momento más tarde, después de cerrar sus ojos, fue capaz de escuchar un gruñido de dolor seguido de un sonido similar al de un cuerpo cayendo de lleno al suelo. Con desesperación volteó su mirada hacia el lugar sin creerse lo que veía. En el suelo se encontraba Sasuke, pero por el movimiento de su caja torácico podía deducir que estaba vivo, agotado pero vivo. Lo realmente era su oponente quien había perdido todo desde su codo derecho en adelante. «¿Qué?», murmuró la Hyuga para después voltear hacia su pelirroja compañera. «¿Qué pasó?», maldiciéndose por no ser lo suficientemente fuerte como para haber visto lo que pasó. Las palabras de la Hyuga hicieron que la pelirroja Uzumaki volviera a la realidad de golpe para concentrarse en sus palabras. «¿No lo viste?», preguntó mientras veía cómo el samurái se mordía la lengua para no gritar de dolor. Fue increíble, en el momento exacto antes de que el samurái lo apuñalara, Sasuke evadió su espada, tomó la muñeca con su mano derecha y usó su agarre eléctrico en el codo del samurái para cortárselo. Una vez que la Uzumaki terminó de relatar lo que había sucedido, la heredera de los Hyuga fue capaz de revivir uno de sus recuerdos menos agradables, específicamente el recuerdo de cuando ella y Sasuke se enfrentaron meses antes, en el cual el Uchiha le rompió el brazo. Utilizó el mismo movimiento, pero ¿cómo? La última vez necesito de su Sharingan y que yo me alentara para que lo consiguiera como lo logro esta vez. Se cuestionó la chica ignorante de la situación completa. Bastardo. Gruñó mientras apretaba su brazo con su única mano disponible. Esto, terminó. Sentenció Sasuke mientras jadea en el suelo bañado en su propio sudor. Si no recibes intención médica de inmediato morirás desangrado. Tienes razón, murmuró en un tono que le generó un escalofrío al azabache. Esto terminó, lo juro, mataré a tu amiguito y haré que me veas mientras lo hago. Prometió. Kenshin por naturaleza era alguien muy amable que no gustaba de hacer daño a los demás, pero había que admitir que con aquel grupo de jóvenes hasta al mismísimo Buda se le acabaría la paciencia. «¿Qué?», exclamó Sasuke asustado, algo andaba mal, muy mal. «Si sigues te vas a…», replicó solo para ser interrumpido por la burlesca carcajada del otro samurái. «Ja ja ja», reía Yamamoto. «Somos samurái», anunció con arrogancia. ¿Crees que no estamos preparados para esta clase de situación?, preguntó de forma retórica. ¿De qué hablan?, preguntó Karin confusa. Era imposible hacerle crecer otro miembro ahora mismo, tomaría semanas de tratamiento con un grupo de hábiles ninjas médicos. De esto, señorita. Habló Kenshin mientras acumulaba un chakra verdoso en sus dedos que luego clavarlos en su cortado brazo. ¡Ah! Gritó para después hacer que el muñón, que no había parado de sangrar, se cerrara de forma instantánea como si llevara meses de curación. Mucho mejor. Habló en un tono mucho más calmado al haber frenado la pérdida de sangre y el dolor. Ante tal situación imposible de revertir, la Uzumaki sintió como perdía la fuerza en sus piernas para terminar cayendo rendida al suelo sin esperanza alguna. No podemos ganar, murmuró en un tono de completa derrota. Es imposible. Evidentemente. Habló el samurái sin prestarle atención real a la chica. Ahora, señoritas, háganse a un lado o las mataré. Avisó recogiendo su espada, haciendo a un lado su brazo cortado con una mueca de asco en su rostro. Si sirve de consuelo, son de los enemigos más difíciles que hemos tenido. Comentó mientras camina hacia el Uzumaki. Muy bien, rubio, hora de morir. Avisó mientras veía cómo Hinata y Karin se interponían en su camino nuevamente, pero esta vez no dudaría, las mataría sin mayor demora, o eso era lo que tenía planeado, hasta que el Uchiha intervino de nuevo. ¡No!, gritó el azabache haciendo lo único que le quedaba por hacer y lo único que podía hacer en su actual condición. Lanzarse contra una de sus piernas y sujetarla lo mejor posible. No te lo permitiré. Gritó abrazando el tobillo del samurái con todas las fuerzas que le quedaban. Sasuke, dijo el rubio viendo a su amigo que seguía luchando aun cuando su condición era peor que la suya propia. Suéltame. Ordenó el samurái meneando la pierna sin ningún resultado. Bastardo, ríndete ya.
exclamó furioso con el Uchiha para después darle una fuerte patada en el rostro que no tuvo mayor efecto aparte de que su nariz comenzara a sangrar. Ambos lo sabían, mientras Uchiha Sasuke se mantuviera con vida, no soltaría su pierna y eso hacía que el samurái quisiera vomitar por la creciente ira que aparecía en él. Sin mayor problema el samurái comenzó una serie de fuertes y despiadadas patadas en el rostro del azabache, que continuaron por varios minutos rompiéndole más de un hueso en el rostro pero sin conseguir su verdadero deseo de ser soltado por el Uchiha. «Detente por favor», rogó el rubio utilizando todas sus fuerzas para poder levantar la voz, el dolor en su brazo lo iba a matar pronto. «Solo, detente», rogó el rubio siendo incapaz de seguir presenciando tal horrible situación. «¿Por qué no le haces caso a tu amigo?», preguntó entre patadas. «¿No ves que quiere morir?». «No le hago caso porque él no es mi amigo», contestó el Uchiha una vez que las patadas cesaron. «No es el Naruto que yo conocí, el rubio idiota que yo conocí nunca se entregaría a la muerte de manera tan egoísta», comentó llamando la atención de todo en el lugar. «¿Egoísta?», se preguntó el Uzumaki molesto. ¿Había decidido entregarse a la muerte para evitar más dolor a sus compañeros? ¿Qué tenía eso de egoísta? ¿Dices que morir por tus compañeros es egoísta?, preguntó el samurái extrañado. «Lo es cuando aún queda algo por lo que luchar», sentenció abriendo los ojos de Naruto a un nuevo mundo. Ese tonto no consideró el dolor que pasaríamos por su muerte, no pensó en el odio que crecería dentro de nosotros por su muerte, no consideró el martirio que viviríamos al ver morir a nuestro compañero sin poder hacer nada por él. Agregó con desagrado. «Esa sensación es horrible y no quiero volver a vivirla», aclaró. «Por eso, no importa que, la única forma en que llegues a él será matándome ya que nunca más una persona que me es preciada morirá frente a mis ojos sin que yo haga nada», sentenció dando a mostrar sus intenciones. «Sasuke», murmuró Hinata anonadada ante su determinación y voluntad, mientras los compañeros del pelinegro lo veían asombrados por su manera de pensar. El pelirrojo samurái se perdía en sus propios pensamientos. «Así que esto es la voluntad de fuego», supuso el hombre. «Mifune-sama me advirtió sobre ella, la voluntad de nunca rendirse, la voluntad que podía impulsar a un shinobi como para lograr cualquier cosa que se propusiera», se dijo a sí mismo el samurái. «Aquellos que nacen con ella, son los elegidos por el destino, elegidos para cambiar el mundo». Recordó las palabras de su sensei. «Ya veo», dijo alzando su espada. «Solo hay una manera en que esto termine», comentó de forma que hizo pensar a los espectadores que clavaría su espada en el cráneo del joven pelinegro. «No, Sasuke», gritó Karin desesperada. «¿Cómo odio esto?», vociferó el samurái clavando su espada en el suelo para después soltar un suspiro de cansancio. «Me rindo», anunció confundiendo a los presentes para segundo después hacer que se les cayera la boca al suelo. «¿Qué?», gritaron todos los presentes excepto por Sasuke que aún no saltaba la pierna del samurái. «¿Cómo que te rindes?», preguntaron al unísono haciendo que el pelirrojo se preguntara si es que había alguna forma posible de que ellos lo hubieran ensayado. «Calma, calma», pidió el samurái para después notar que el Uchiha seguía sin soltarlo. «Suéltame de una vez. Joder si ya me rendí», se quejó agitando su pierna molesto. Sasuke aún con desconfianza soltó la pierna del samurái pero no hizo ningún comentario. Era bien sabido sobre el gran honor de los samuráis y de su tendencia de morir si era necesario por mantener su palabra y honor intacto. Sin mencionar que pudo con gran facilidad clavar su espada en el cerebro del Uchiha, así que no es como si él necesitara alguna treta sucia para matarlos. «Lo siento Yamamoto», se disculpó el pelirrojo con su compañero para después dirigirse con sus otros compañeros más heridos. «Realmente lo siento chicos, simplemente este no es un encuentro que yo pueda ganar», se disculpó poniendo su única mano en señal de súplica. «¿Cómo que no?», preguntó la Uzumaki ya más relajada al notar que la tensión asesina del ambiente había desaparecido. «Podrías haberle clavado tu espada en su cráneo, degollarlo, amputarle, nombro las opciones solo para ser cortada por el azabache. No le des ideas», gruñó Sasuke molesto al ser el quien se enfrentaba al imparable samurái. «Ja ja ja», se rió el samurái ante el agradable ambiente que se podía formar con aquellos chicos una vez que la batalla terminaba. «Calma, no tengo intenciones de matarte, es más, por ello es que no puedo ganar», confesó. «No hay forma humanamente posible que te gane sin tener que matarte y desde en un inicio no tenía intenciones de matar a nadie más que a mi objetivo», finalizó con algo de vergüenza. «¿Porque tu objetivo era Naruto-kun?»,
Preguntó Hinata con ácido en sus palabras, aún no se fiaba del samurái, era parte del trato, ¿recuerdas? Que nos dijeras quién te contrató y por qué. Ante el hostil ambiente generado irónicamente por aquella chica de aspecto amable, el samurái solo suspiró con derrota. De acuerdo, cumpliré mi parte, pero aún así debo decir que esta no fue una victoria completa. Avisó dirigiéndose hacia Sasuke. No tomaré la vida de tu amigo, pero sí debo pedirte unas vendas y el antídoto para mis compañeros para que quedemos a mano. Comentó recibiendo un asentimiento de Luchia, que no tenía intención de hacer problemas por algo tan simple como eso. Era como flotar a la deriva en un mar de preguntas, angustia y dolor. La oscuridad lo rodeaba, lo llamaba y trataba de consumirlo, pero él no podía darse el lujo de morir, no ahora cuando las cosas se estaban complicando cada vez más y más. Él tenía la obligación de vivir, tenía la obligación de regresar con sus amigos y asegurarse que estuvieran bien, pero antes de eso lo primero que debía hacer en este momento era juntar la fuerza suficiente como para abrir sus malditos ojos. ¿De dónde estoy? Preguntóle abriendo solo uno de sus ojos, ya que, al parecer, el otro tenía una vendas encima. ¿Hay alguien allí? Preguntó el chico tratando de levantarse, pero no tenía la fuerza suficiente, el solo hecho de hablar le costaba mucho esfuerzo. Quieto. Escucho una cortante voz a su lado. Tu estado sigue siendo muy malo. Agregó una voz en la oscuridad. Aquel tono carente de emoción con palabras cortas y directas le fueron muy similares al joven azabache, pero no fue hasta que su ojo se empezó a acostumbrarse a la oscuridad que fue capaz de identificar a la persona que tenía a su lado, Shino-san. Habló más fuerte de lo deseado, generándole cierto solo por la zona media de su cuerpo. No te levantes. Ordenó poniendo una mano en su vendado hombro y recostándolo nuevamente. Tu estado es muy lamentable y necesitas reposo. ¿Qué está sucediendo? Preguntó ignorando las palabras de Laburame. ¿Dónde estamos? ¿Quién me vendo? ¿Dónde está Kiba? ¿Hace cuento que me desmaye? Dímelo por favor. Exigió saber el azabache, temeroso de haber perdido mucho tiempo. El joven prodigio de los Aburame suspiró con derrota tras el alto collar de su chaqueta. Definitivamente el cejudo azabache no se calmaría hasta que obtuviera sus respuestas, y en su actual condición debía calmarse o se abrirían todas sus heridas de nuevo y eso podría ser mortal en su estado. Calma, Lee-kun. Habló en un intento por detener al azabache, que trataba de hacer algún ademán para levantarse, pero era fácilmente impedido por el Aburame. Contestaré tus preguntas en el debido orden. Avisó haciendo que el chico al fin se recostara otra vez. Ahora mismo tú te encuentras en un delicado proceso de curación gracias a los miembros de mi equipo que te encontraron tras tu encuentro con aquel extraño individuo. Respondió sacando a flote una serie de dolores recuerdos en el cejudo. Nos encontramos en la base de mi equipo, el lugar específicamente no te lo puedo decir ya que ni nosotros mismos lo sabemos. Agregó con desagrado ante su propia ignorancia geográfica. Como dije, fue mi equipo quien te curó, específicamente Ino y yo. En referencia a Kiba-kun, él se encuentra con Ino-san. Comentó sin poder ocultar su preocupación en su tono de voz. ¿Se encuentra bien? Inquirió rápidamente tras escuchar cómo decía sus palabras. No. Respondió cortantemente sin saber si era buena idea hablarle de la situación del Inuzuka. ¿Alguna vez te han atrapado en algún genjutsu? Preguntó directamente decidiéndose a hablar. No, respondió el cejudo. ¿Qué tiene eso que ver? Todo. Afirmó el Aburame en tono de ultratumba. Uno de los conceptos más básicos de los genjutsus es la distorsión del tiempo. Una vez dentro de una de estas técnicas, el tiempo puede pasar muy rápido o muy lento, dependiendo de cómo funcione, cómo reciba la técnica el cerebro de la persona afectada. Explicó de manera que trajo agradables recuerdos al cejudo de sus clases con Naruto por cómo le explicaba. En pocas palabras, lo que para nosotros pudieron ser 1 o 2 minutos, para él podrían ser fácilmente varios días o semanas dentro de su cabeza siendo torturado sin fin. Avisó explicando toda la situación. ¿Qué? Se exaltó el cejudo moviéndose rápidamente, generándose un gran dolor en toda la zona abdominal. Fue por eso que te dije que te calmaras. Enfatizó mientras revisaba que sus heridas no se abrieran. Exaltarse no sirve de nada ahora. Pero, Kiba está. Habló el cejudo sintiéndose impotente y culpable. Ahora Ino-chan le está haciendo una especie de tratamiento psicológico propio de su clan. Comentó. Solo queda esperar los resultados y desear que sean positivos. Ya veo, ¿y cuánto tiempo llevo inconsciente? Preguntó ya más sereno. Es difícil medirlo en estas situaciones, pero yo diría que unas 7 horas.
Hablo solo para escuchar con feroz rugido por parte del joven maestro de Taijutsu. ¿Qué? Rugió el cejudo buscando las fuerzas suficientes para pararse y emprender su camino de vuelta con su grupo. Debo irme. Ellos ya debieron moverse y la formación. Hablo para momentos después recibir un fuerte golpe en la nuca por parte del Aburame que detuvo su cuerpo antes de impactar con el suelo. Lo lamento, Lee-kun. Habló el maestro de los insectos depositando el inconsciente cuerpo del chico con suavidad. Pero nos costó mucho esfuerzo salvar tu vida, si dejo que siga con sus impulsivas acciones su muerte será segura antes de conseguir su cometido. Hablo para dejar descansando el cuerpo en el mismo lugar de antes para que él se sentara a su lado a espera de que volviera a despertar. Ya tras unos 10 minutos más el joven maestro de Taijutsu volvió a despertar, esta vez mucho más calmado y dispuesto a escuchar lo que el Aburame tenía que decirle. Por lo visto el Ikiba no eran los únicos que habían estado bajo ataque de alguna especie de mercenario y por desgracia a pesar de conseguir vencer a sus oponentes no fueron capaces de encontrar alguna pista en ellos de cómo salir de una forma segura de aquel lugar. Lee-kun, llamó el Aburame sacando de sus cavilaciones personales al cejudo. ¿Tu grupo fue atacado por algún mercenario en particular? Preguntó esperanzado de que ellos hubieran tenido más suerte. No lo sé, respondió sintiendo como la ansiedad se apoderaba de él. ¿Crees que los atacaron? Preguntó temeroso de oír la respuesta real. El joven maestro de los insectos se calló durante unos segundos considerando todas sus posibles respuestas, no deseaba tener que golpearlo de nuevo, pero era un hecho que el joven azabache se preocupaba demasiado por sus amigos y que si sabía que estaban en alguna especie de peligro, correría de inmediato a socorrerlos olvidándose completamente de su precaria situación. Por un segundo el maestro de los insectos se encontró a sí mismo preguntándose si consideraba eso muy tonto o muy admirable. El más probable es que ya fueron atacados. Habló una voz en un tono nada amigable. Si perdieron, lo cual es lo más probable, los miembros de tu equipo deben estar todos muertos. Neji-san, llamó con desagrado Shino. Cállate. Gruñó el cejudo. Ellos no morirán. Sentenció. Naruto-san, Tenten, Hinata, Karin-san y Sasuke, ellos no morirán ante nadie. Habló con fuego en sus ojos. El joven prodigio de los Hyuga solo resopló con apatía antes de irse del lugar mientras un trío bien conocido por Lee llegó al lugar para conversar con él sobre su actual situación. Por lo visto, a pesar de solo llevar medio día dentro de aquel tenebroso bosque, habían estado cerca de morir en muchas ocasiones, lo cual generaba mucho miedo y ansiedad, lo que terminaba empeorando más su desagradable situación con los Ayakosis. Shikamaru le informó que desde el inicio del examen ya había tenido 3 bajas confirmadas y 2 confirmadas, reduciendo su grupo a 6 integrantes en total, contando a los presentes y al gruñón Hyuga. Ante tal negativa cifra, el joven azabache tensó la mandíbula con fuerza, bloqueando cualquier pensamiento negativo sobre la actual situación de sus amigos. Ya tras dar por terminado ese tema, el joven Nara llevó la conversación donde quería. Hagamos una alianza. Propuso. ¿Una alianza? Se preguntó el chico confundido. ¿Por qué quieres que nos aliemos? El Nara suspiró con desgane mientras murmura un problemático antes de responder adecuadamente. Bueno, en pocas palabras, mientras más seamos, más posibilidades tendremos de sobrevivir y encontrar una maldita salida de este lugar. Contestó con desagrado. El joven cejudo no sabía qué responder exactamente. Durante una pelea podía volverse una persona inteligente o ingenioso, pero fuera de ella no siempre pensaba bien las cosas y por ello solía dejar que Naruto se encargara de tomar las decisiones, pero ahora no estaba Naruto y tenía que idear un plan para volver con ellos por sí mismo. Dudo que el Kiba me pueda ayudar si de por sí su olfato no era de gran ayuda antes, considero. Sin mencionar que mi cuerpo no se mueve bien, si trabajo con ellos pueden ayudarme a volver con mi grupo y luego podemos tomar la decisión final en conjunto. Pensó el chico felicitándose mentalmente por pensar tan rápidamente a pesar del constante dolor en todo su cuerpo. De acuerdo. Contestó el cejudo. ¿Pero cómo llegaremos hasta donde mi equipo? Preguntó genuinamente intrigado. Este lugar es muy engañoso, podríamos perdernos con facilidad. Agregó con cierto desánimo. No te preocupes por eso. Comentó el Akimichi. Los insectos de Shino pueden moverse libremente por el lugar, expandiendo su rango de búsqueda muchísimo. Agregó dándole un pequeño golpe en el hombro al Aburame, que no respondió de ninguna manera visible al gesto. Entonces vamos. Gritó Lee para después recibir un contundente golpe en la cabeza que le hizo crecer un gran chichón. ¿Por qué fue eso?
Lloriqueó a la Yamanaka que le había pegado. Vaca. Le recriminó molesta. Tu cuerpo necesita como mínimo medio día más de descanso antes de hacer nada. Le gritó con ojos muy amenazantes. Lee tenía intenciones de replicar, pero se dio cuenta de que ante tan furiosos ojos de la rubia todo su valor desaparecía para ser reemplazado por un gran nerviosismo que le generó un escalofríos en la columna. De acuerdo. Murmuró con desagrado, pero nada podía hacer contra la rubio y su total determinación que en la curación del azabache se terminara de manera moderadamente correcta. Los segundos parecían minutos, los minutos horas y las eternas horas parecían días enteros en el campamento liderado por el heredero Nara. No podía quejarse por el trato recibido, ya que la atención médica de Ino, a pesar de no poder ser comparable con la de Karin, seguía siendo muy bueno. Sin mencionar que a pesar de que al inicio no entendía bien el por qué se sentía sumamente cómodo con la presencia del maestro de los insectos que se mantuvo a su lado todo el tiempo, ya tras unas horas de pensarlo el joven maestro de Taijutsu cayó en cuenta de que la comodidad nacía del hecho que el joven Aburame le recordaba a su mejor amigo de cierta forma. Ya una vez cumplido con el plazo de espera y tras notar que su cuerpo se encontraba mucho mejor, el cejudo junto con el Nara, el Aburame y el rellenito Akimichi se pusieron en marcha en busca de la localización del grupo de Lee. Alrededor unos 40 minutos los insectos de Shino le indicaron un camino en el cual se encontraban varios chakras reunidos. Apresurando el paso, el grupo de jóvenes avanzó a través de la neblina hasta dar con el mismo lugar de donde horas antes había partido junto con el joven Inuzuka. ¿Qué? Se suponía que se moverían tras unas horas después de irnos, pensó el chico de grandes cejas mientras escuchaba una pelea a lo lejos. Guiado por la creciente preocupación por sus amigos, el joven cejudo corrió a todo lo que daban sus heridas piernas hasta llegar al lugar. La imagen lo conmocionó de sobremanera. Frente a él se encontraba su querida castaña llena de cortes por toda su hermosa piel mientras se enfrentaba contra un par de ayacosis. Lee toda su vida se había caracterizado por ser alguien con una gran determinación, espíritu y por ser alguien muy amable, pero ante tal imagen lo único que era capaz de sentir fue una tremenda cantidad de ira y odio contra las criaturas que él encontró responsable por el estado de la chica que amaba en su secreto. Bastardos. Rugió con tal intensidad que todos los presentes se sobresaltaron por la ira en su voz mientras lo veían moverse a una velocidad llanamente increíble. Konoha Senpou. Vociferó mientras atacaba a ambas criaturas en un solo movimiento, haciéndolas pedazos literalmente. Tenten, que se encontraba pasmada y sorprendida, fue la primera en salir de su estupor al ver a su herido y amado azabache frente a ella. Lee. Lloró la chica lanzándose a sus brazos. ¿Estás aquí? Gritó abrazándolo con más fuerza. Como no llegabas, yo pensé, sollozó escondiendo su rostro en el hombro del herido cejudo, que no se quejó a pesar de que lo abrazaba con demasiada fuerza en sus múltiples heridas. La verdad era que estaba disfrutando bastante el abrazo de la chica y no quería que se terminara tan rápido. Por su parte, el trío de jóvenes que había acompañado al maestro de Taijutsu hasta el lugar seguía sin creerse lo que había visto. El primero en salir del estado de estupefacción fue el rellenito Akimichi. ¿Desde cuándo Lee es tan rápido y fuerte? Preguntó a un incrédulo que es el mismo chico que era incapaz de lanzar un golpe unas semanas atrás. No tengo idea, murmuró el Nara. Pero eso hará que esto sea menos problemático. Agregó con una sonrisa caminando tranquilamente hacia el par de tortolos. Por su parte, el heredero Aburame no dijo nada, pero aún así sus cejas estuvieron claramente arqueadas por sobre sus lentes negros. Por unos momentos sus cejas se mostraron claramente arqueadas sobre sus lentes negros que solía portar, debido a la gran sorpresa generada por las habilidades de batalla del chico, a quien pensó que tendría que proteger por sus mediocres habilidades de batalla. Evidentemente esa suposición había sido errónea de su parte. Ya una vez fuera de aquel estado de estupefacción, el trío de jóvenes se acercaron al par de tortolos en busca de alguna explicación del por qué la castaña estaba defendiendo sola el perímetro. La respuesta no fue nada agradable de oír. Lee se encontraba preparado psicológicamente para malas noticias, pero lo que escuchó por parte de la castaña no era algo para lo que nadie estaba preparado. Al parecer, en las últimas 24 horas, en donde había estado ausente su equipo, había pasado de estar mal a peor para terminar en una situación simplemente catastrófica. Según las palabras de la amante de las armas, habían sido atacados por un grupo de hábiles samurái que, de no ser por las ingeniosas trampas de la Aru, no los habrían matado.
Después de eso Sasuke se enfrentó en un combate 1 a 1 con el líder de los samurái, ganando el encuentro por mera suerte, pero perdiendo ambos ojos en el proceso, y como si eso no fuera suficiente tras unas horas de haber concluido con ese asunto, la necrosis de Naruto empeoró demasiado en solo unos momentos, llevando a Karin por decidirse que la opción más viable era amputar su brazo izquierdo. Tras escuchar la historia de la castaña, el joven amo de las sombras consideraba su actual situación, que a pesar de ser bastante mala, había sufrido un gran revés, y era cierto que Sasuke había ganado en su encuentro un pergamino con una ruta fuera de aquel infierno. ¿Realmente hay un camino seguro de este infierno?, preguntó el Nara, aún incrédulo de esa posibilidad. El samurái nunca dijo seguro, advirtió la castaña. Es más, antes de irse le dijo a Sasuke que tuviera mucho cuidado, ya que, mientras más te acercas a la salida, peor son las cosas. Rayos. ¿Por qué todo tiene que ser tan problemático?, preguntó el chico al aire, generándole una serie de recuerdos a la castaña. Después de despertar y ver cómo el samurái le entregaba el pergamino a la pelirroja, la chica preguntó qué demonios estaba sucediendo. Fue allí donde le explicaron que los samuráis fueron contratados para atacar personalmente al rubio, y si es que se podía tratar de darle muerte. Para colmo de males, quien los contrató para tan siniestro propósito no era nada más que el mismo hombre que estaba organizando el examen. Todo este examen, las emboscadas, los mercenarios, su dificultad en general, todo esto podría estar ligado a Naruto, infirió la castaña. Si eso es correcto, este radical cambio en el examen fue diseñado para darle muerte a Naruto, dedujo chica con moños, y permanecer cerca de él solo hace que todo sea más peligroso, dedujo sudando frío. Si les digo eso, lo más probable es que nos abandonen, y en nuestra actual situación eso sería igual a matarnos, maldijo la joven para sus adentros mientras sentía cómo era consumida por su ansiedad. No quiero morir, pero no puedo abandonar a Naruto, tampoco me gusta utilizar a las personas, pero sin ellos nuestra muerte es segura. Lo siento chicos, pero no quiero morir ni ver a mis preciados amigos morir, por eso, perdonen por ocultarles esto. Se dijo a sí misma mientras la culpa la consumía. Mientras nos mantengamos juntos, lo conseguiremos. Fue lo único que dijo la castaña, tratándose de convencerse más a sí misma que a sus compañeros. Tienes razón, afirmó el Nara ya más calmado. Mi padre siempre dice que la unión es poder, por nuestro bien espero que tenga razón. Ya habiendo aclarado eso, los chicos le dijeron a Tenten que podía descansar mientras ellos protegían el perímetro a espera que la operación de Uzumaki diera término y ellos pudieran verificar la existencia de este pergamino. Tras unas cuantas horas, el trío de jovencitas aspirantes a Kunoichi salieron del árbol hueco en donde se estaba llevando a cabo la precaria cirugía. Su estado era simplemente desastroso. Hinata y Sakura se encontraban muy pálidas, sus cabelleras se encontraba sucia y muy desarmada mientras caminaban de manera muy torpe, con grandes ojeras y la cabeza agacha. Por su parte, la pelirroja se encontraba en un estado un poco mejor, pero aún así muy lamentable. Sus cabellos se encontraban muy desordenados, su lindo rostro estaba bañado en sudor y no alcanzó a dar más de 3 pasos antes de caer rendida sobre sus piernas, incapaces de dar otro paso. Debido a que la Uzumaki era quien tenía el mejor control de chakra y la que tenía las reservas de chakra más grande, ella fue la que hizo la parte del trabajo más pesado y difícil. Ya una vez se encontraron con los chicos, se pusieron a hablar sobre su actual situación y de cómo podrían unir sus fuerzas para lograr salir con vida de aquel infernal lugar. Mientras Karin y Tenten se hacían cargo de eso, le caminó hasta el lugar donde se suponía que se encontraban Naruto y Sasuke descansando tras sus respectivas curaciones. Una vez que entró en el lugar, la primera imagen que apareció en su mente fue la del momento en que conoció a Naruto. El chico evitó que se rompiera la pierna durante un inútil entrenamiento que hacía para ganar una réplica de Irasin no Kunai del Yondaime Hokage. Desde aquel día parecieran que hubieran pasado años, a pesar de ser solo unos meses, pero el motivo de esto era debido a todas las cosas que sucedieron. Su taijutsu había mejorado demasiado en muy corto tiempo gracias a las enseñanzas de Paciente Rubio. Lo había visto desatando todas sus habilidades de batalla en su lucha contra el Uchiha, lo vio haciendo las paces con él, vio el sufrimiento en sus ojos por el compromiso de Hinata y más que nada vio cómo él se volvería el más grande shinobi que el país del fuego conocería, y es debido a esa idea y esos recuerdos que Cejudo fue incapaz de contener sus lágrimas ante el actual estado de mejor amigo. Se encontraba durmiendo sobre una sabana en el duro y frío suelo, pero que el suelo sea frío tal vez fuese lo mejor, ya que con solo acercarse un poco podía sentir las altas temperaturas que emitía su piel. Tiene demasiada fiebre, se dijo a sí mismo el chico, ahogándose en un mar de angustia.
Aún así la fiebre era por lejos el menor de sus problemas. Si te ponías a mirar como el lugar donde deberías estar su brazo izquierdo, no había nada más que un montón de vendajes. Amputaron todo su brazo izquierdo, se dijo cayendo sobre sus rodillas al lado de su querido amigo mientras intentaba callar sus sollozos. Lo tienes por qué llorarle. Escucho de repente haciendo que se sobresaltase y se pusiera en estado de alerta. Soy yo, idiota. Dijo Sasuke levantando su mano. Sasuke, dijo el chico mirando los vendajes de sus ojos y recordando lo que les había dicho Karin sobre su pelea y las consecuencias de ella. ¿Cómo estás? Preguntó limpiándose las lágrimas. Bueno, soy el último Uchiha con vida y soy ciego ahora, murmuró con desagrado. No ha sido mi mejor semana. Comentó con sarcasmo. Bueno, Karin-san dijo que aún había una pequeña posibilidad de que recuperaras la vista. Comentó el azabache un tanto incómodo al no saber qué decir. El último de los Uchiha resopló con desgane antes de contestar. No te ofendas, Lee, pero eres una mierda animando a las personas. Comentó haciendo que el cejudo agachara la cabeza con vergüenza. Como te decía, no tienes que llorar, estuvieras presente allí o no hubiera sido el mismo resultado, la infección se las hizo una de esas cosas cuando lo intentó ahogar en el lago, no los samurái. Recordó en un intento por aliviar la culpa del cejudo. Pero, Naruto-san, intentó replicar el chico. Dímele, ¿crees que Uzumaki tiene potencial para ser un buen shinobi? Preguntó el Uchiha ciego aún recostado. Claro. Dijo más alto de lo el Uchiha hubiera deseado. Sé que él será uno de los mejores ninja que nuestra aldea ha visto. Declaró firmemente. Si es así, ten fe en que saldrá de esta. Comentó el chico para después bostezar un poco. Ten eso en mente y lárgate, quiero dormir. Ordenó bruscamente pero sacándole una sonrisa al cejudo, si era un engreído pero uno muy bueno cuando lo quería. Justo cuando el chico se disponía a irse cayó en cuenta de algo importa. Sasuke, ¿cómo supiste que era yo quien lloraba? Preguntó el chico que solo recibió una arrogante sonrisa de Uchiha. ¿Soy el mejor, te sorprende? Comentó el Uchiha dando por finalizada la conversación. Ya con aquella respuesta tan típica de Uchiha, el joven maestro de Taijutsu se levantó de su lugar para dejar que sus compañeros repongan fuerzas tranquilamente. Los siguientes 3 días que pasaron no fueron nada de fáciles aún con la ayuda del equipo de Shikamaru. Debido al precario estado del Uzumaki y al hecho de que Sasuke seguía recuperándose de su batalla, el grupo constituido por 13 jóvenes se vio obligado a mantener su posición por el plazo máximo de 3 días que acordaron. Para Naruto, que a pesar de que poseía un impresionante factor curativo, ese seguía siendo un intervalo de tiempo muy corto como para que su condición mejorase, pero era definitivo de que si no se empezaban a mover pronto nadie sobreviviría. Calma, Naruto-kun, una vez que terminemos aquí te dejaremos el examen y te llevaremos a un hospital. Habló la hojiperla al inconsciente rubio que seguía temblando en el suelo. Verlo en tan mal estado era algo sumamente difícil para ella, pero se había resignado a soportarlo hasta que consiguieran trasladarlo al hospital de la aldea. Solo resiste un poco más. Alentó la chica. No debería estar aquí, Hinata-sama. Dijo una voz tras de ella. El tono estaba carente de cualquier emoción afectiva y lo único que se podía distinguir en él era una leve tilde de reproche. Debería estar acompañando a su futuro esposo y no a él. Sentenció Neji fríamente. Y Ino-san está tratándolo ahora mismo, contestó educadamente la chica sin voltear a ver la mirada de su primo que siempre conseguía intimidarla. Karin me pidió que me encargara de Naruto por el momento. Mintió la chica, en realidad ella le había pedido a la pelirroja si es que podía vigilar el estado del Uzumaki antes de partir. El Hyuga esperó unos momentos antes contestar, los cuales usó para caminar hasta quedar al lado de su temerosa prima y frente al rubio. Usted no tiene ninguna deuda con esa chica como para hacer lo que ella le pide. Replicó el chico sin deseo de dejar el tema en paz. Debería estar atenta al estado de su prometido. Habló agriamente. Él está bien. Contestó la chica ya cansada de la insistencia del chico en el tema. Sin mencionar que tras él los últimos días ella se ha convertido en mi amiga. Comentó deseando que el chico se fuera del lugar de una buena vez. Todo esto es su culpa. Habló Neji refiriéndose al rubio con bastante odio reprimido, ganándose una mirada confusa de su prima. Si él no estuviera aquí nos habríamos ido hace 3 días, cuando estábamos en una condición mucho mejor. No es su culpa, defendió la chica volteando la mirada hacia su primo que se encontraba a su lado. De no ser por él hubiéramos muerto al inicio del examen. La muerte siempre ronda cerca de él.
dijo el chico ignorando a su prima que estaba cada vez más incómoda con su comportamiento tan sospechoso. Si no estuviera aquí, podríamos movernos sin mayor preocupación, comentó acercando su mano al cuello del rubio. Su destino es causar la muerte de quienes lo rodean, alguien debió pararlo hace mucho. Sentencio decidió a capturar el cuello del rubio con su mano, pero ésta se detuvo a unos centímetros del rubio, siendo fuertemente agarrada por su prima, que lo miraba con bastante desagrado. ¿Hinata-sama?, preguntó el chico sorprendido por la feroz mirada de su prima. Cállate, ordenó la Hyuga mirando desafiantemente a su primo. Neji, habló omitiendo el Nisan, tú no sabías que yo no estaba aquí. Aclaró. ¿Hasta dónde tú sabías? Naruto-kun se encontraba solo. Confrontó aplicando más fuerza en su agarre mientras su primo la miraba con recelo. Dime Neji, ¿qué venías a hacerle a Naruto-kun?, preguntó inquisidoramente. El castaño no contestó, lo único que hizo fue mirar a su prima con sorpresa inicialmente para luego cambiar a desdén. Llegara el día, murmuró soltando el agarre de la chica de un manotazo para después levantarse e irse del lugar. En que usted se dé cuenta de que lo mejor que nos podría pasar es que Uzumaki Naruto estuviera muerto. Gruñó entre dientes alejándose del lugar. Una vez Neji se fue del lugar, la joven heredera de los Hyuga soltó todo el aire que había retenido en su pecho para después relajar todo su cuerpo que se había tensado mucho al desafiar a su agreste primo. ¿Realmente hice eso?, se preguntó la chica mientras trataba de calmar su pulso que estaba muy acelerado. Alzó su mirada sin saber qué es lo que buscaba mientras se preguntaba si esta era alguna clase de sueño o algo así. Hinata tenía 3 años cuando conoció a Neji por primera vez. Al inicio él había sido bastante amable con ella, siempre le decía que era una chica muy linda y agradable e incluso hasta ayudándola en las prácticas de Jugen, pero cuando su padre falleció todo cambió. Desde entonces Neji desarrolló un profundo odio contra Hinata por múltiples razones y Hinata estaba muy segura que de no ser por sus estatus familiares Neji ya habría hecho algo contra ella. Debido a su personalidad tímida y temerosa, Hinata nunca había tenido el valor de defenderse de sus agudos comentarios o de confrontarlo de alguna manera, hasta hoy. Creo que Naruto-kun me ayuda a sacar lo mejor de mí sin siquiera saberlo, pensó la chica con una dulce sonrisa mientras se terminaba de alistar para el peligroso viaje que emprenderían todos juntos. A cientos de kilómetros del lugar donde Naruto y pandilla luchaban por sobrevivir se encontraba la poderosa y reconocida Konagakure, lugar en donde se estaba llevando a cabo un fuerte disturbio fuera de la torre del Hokage por docenas de padres y profesores molestos y preocupados por la seguridad de sus hijos y alumnos. Sandime-sama, por favor, pidió uno de los presentes. ¿En serio que llevo a nuestros hijos a la zona del silencio?, exigió saber. ¿Cuándo mi hija volverá a casa?, exclamó entre llantos una mujer con una foto enmarcada de su hija entre sus brazos. ¿Realmente los dejaron allí sin ningún profesor o alguien que los ayude si algo malo sucede?, preguntó indignado otro hombre sin darle tiempo al Hokage de responder ninguna pregunta. Por favor, todos mantengan la calma, pidió el anciano maldiciendo a su antiguo compañero de equipo por llevar las cosas a este extremo. Responderé sus preguntas uno a uno, así que por favor cálmense, prácticamente rogó. Podía entender su preocupación por la seguridad de sus hijos. ¿Es en serio que los encerraron allí junto con el mocoso Kyuubi?, preguntó otro enciendo la chispa que liberó el pandemonio en la multitud. Ya siendo completamente incapaz de tener un diálogo abierto con el grupo de padres, habló con sus Angus para que no les permitieran el paso dentro de la torre hasta que se comenzaran a calmar. Por lo pronto él ocuparía su tiempo en discutir con los encargados de este examen y ver en qué demonios estaban pensando cuando hicieron que un grupo de chicos que aún no se graduaban de la academia fueron enviados a uno de los peores lugares conocidos por el hombre. Es lo mejor para la aldea, sentenció el tuerto a sabiendas de lo que preguntaría el Hokage. Esta experiencia los volverá más fuerte en todo sentido. O los matará, agregó Kuranai con odio en sus palabras. Hokage-sama, le juro que quisimos oponernos, se excusó la mujer solo para ser detenida por una señal del anciano. Puedo inferir cómo sucedieron las cosas, comentó mirando directamente al Shimura. No sé cómo obtuviste la autorización del consejo para hacer esto, pero queda claro que esto ha llegado demasiado lejos. No lo suficiente, replicó ganándose una mirada desafiante de su antiguo compañero. Quienes sobrevivían serán material para grandes shinobis, si es que alguno logra sobrevivir, agregó Asuma encendiendo su cigarro. Enviarlos a ese lugar fue demasiado para ellos.
Sin mencionar que el estrés psicológico de si los dejaremos encerrados allí o no debe estar perturbándolos bastante. Mencionó Kakashi desviando levemente su ojo hacia donde el callado tuerto que no mostraba ninguna clase de reacción. Bueno, eso no es problema. Habló el Hokage revisando unos papeles sobre su mesa. Los que no consigan salir a la fecha de término serán buscados por mi ambush. Comento ignorante de las intenciones del Shimura. Lamento diferir contigo, Hiruzen. Replicó el Shimura. Debido al peligro que representa la zona del silencio una vez haya transcurrido una cantidad de vida de tiempo, mis hombres sellarán el lugar de nuevo activando todas las restricciones previas. ¿Qué? Fue la exclamación general. No puedes hacer eso. Rugió el Hokage botando sus papeles y parándose de su silla. Ya está hecho. Afirmó el tuerto sacando un pergamino de sus ropas. Aquí tengo la autorización del Consejo de Clanes y del señor feudal para esto. Comentó. Otra cosa que querrán saber es que la tercera fase comenzará inmediatamente después de finalizar la segunda. Habló mientras comenzaba a irse del lugar. No hay tiempo para descansar o para retirarse en una verdadera misión. Argumentó fríamente. ¿De qué rayos habla? Gruñó la maestra de Genjutsu siendo secundada por su mejor amiga. Los que salgan de ese lugar no estarán en condiciones de seguir, obligarlos a continuar sería sentenciarlos a muerte. Advirtió furiosa con el despiadado hombre. Por su parte el Shimura mantuvo su tranquilidad igual que siempre dándole una mínima importancia a la opinión de la experimentada Kunoichi. Durante una misión real no van a poder dejar las cosas a la mitad solo porque estén heridos o cansados. Habló el hombre deteniendo su andar pero sin voltearse. Esta es su primera experiencia real como shinobis, ¿no? Debe ser real. Sentenció listo para irse pero la voz de la peli morada lo detuvo. Opina lo que quieras, viejo. Hablo sin ninguna clase de respeto. Mis serpientes no atacarán a nadie hasta que yo dé la orden. Recordó con una sonrisa triunfadora en su rostro. Murmuró el hombre volteándose para mirar a la peli morada y buscar algo entre sus ropas. Creo que también se me olvidó decirlo, comentó mientras tiraba algo a los pies de la Kunoichi que lo había desafiado. La tercera fase fue cambiada, ya no necesitaremos tus servicios, Mitarasa-san. Comentó mientras los presentes vieron los restos sin vida de un par de serpientes decapitadas a los pies de la Ebihime. Tú, bastardo. Gruñó la Mitarashi solo para ser detenida y calmada por su amiga, mientras veían cómo el sujeto se iba del lugar muy tranquilamente. Ya una vez fuera de la oficina del Hokage, uno de los Anbu raíz de Danzo apareció junto a él para darle su reporte. Danzo-sama. Habló el Anbu inclinándose ante su líder. ¿Qué sucede, Suwan? Preguntó sin ninguna emoción visible como era de costumbre. He venido a informarle que el grupo del Jinchuriki y del Kyuubi está a punto de finalizar la segunda fase. Reportó el Anbu. Excelente, una vez hayan concluido solo sellen el lugar. Ordeno sin interés en la vida del resto de los alumnos. ¿Perdió el control del demonio en algún momento del examen? No, señor. Contestó instantáneamente. Fue vigilado de cerca esta vez pero nada pasó. Ya veo, de haber sabido que perdería el control en la primera fase, hubiera ordenado que lo siguieran todo el tiempo. Habló para sí mismo. Al menos pudimos conseguir los cadáveres de los hombres a quienes mato, eso será una buena evidencia en su debido momento. Considero, el momento en que pierda el control, lo podré usar como evidencia para que lo dejen bajo mi cargo en raíz, con el Kyuubi de mi lado Hiruzen jamás me podrá detener. Pensó para mí mismo el hombre con una diabólica sonrisa. Vuelve a tu puesto e infórmame si pasa algo más. Ay. Respondió para después desaparecer en el aire. Solo un poco más, se dijo a sí mismo mientras avanzaba con una diabólica sonrisa. El Kyuubi será mío y Hiruzen no podrá frenarme. Mientras Danzo maquinaba sus siguientes y perversos planes, en la oficina del Hokage el líder de Konohagakure había llegado a una decisión sobre todo el asunto del examen de terreno. Hokage-sama, ¿qué haremos ahora? Preguntó Gai temiendo por la seguridad de todo el alumnado de la academia. Yo, murmuró el hombre perdiéndose en sus pensamientos por un segundo. ¿Por qué siempre hago esto? Se preguntó furioso consigo mismo. ¿Por qué me doblego ante él? Si no hubiera permitido que sus manipulaciones me afectaran todo sería diferente, el clan Uchiha, los experimentos de Orochimaru, los experimentos con el Mokuton, todo eso lo permitía al no haber frenado a Danzo cuando debía, soy un hombre muy blando, pero ya no puede seguir siendo las cosas así. Sentenció el anciano parándose de su silla mirando a su mejores 5 Junin. El examen de terreno shinobi de la aldea de la hoja queda oficialmente cancelado.
Anuncio generando una notoria inhalación en todos los presentes solo con la excepción de la Kate que frunció el ceño dejando de lado su erótico libro. Cada uno de ustedes se llevará a un grupo de Misandú y se dirigirán a la zona del silencio, le darán asistencia médica a quienes hayan conseguido salir y la precisen y entrarán a buscar a quienes no salgan aún. Ordeno recibiendo un asentimiento general. Vayan. ¡Ay! Respondieron los 5 Jounin al unísono para luego desaparecer del lugar. Naruto, espero que la ayuda llegue a tiempo. Deseo el hombre ignorante de que ya era muy tarde, aquella noche del 6 de abril, todo cambiaría. Ya de vuelta en la zona del silencio el grupo de jóvenes aspirantes a Shinobi estaba pasándola realmente muy mal. Mientras más se acercaban a la salida más Ayakosis iban apareciendo y ahora no podían ser vencidos, aparentemente dejándole solo la opción de seguir huyendo hasta que un milagro pasara. ¡Maldición! Gritó Sakura al sentir como uno de los tentáculos de esos engendros atrapaba su tobillo izquierdo. No te muevas, Sakura. Gritó Tenten lanzando una Zuma Shuriken cortando el tentáculo de Ayakoshi. ¿Puedes seguir? Preguntó llegando junto a ella. Sí, vamos. Habló apresuradamente viendo cómo los Ayakoshi comenzaban a alcanzarlos y eran docenas de ellos. Retomando el ritmo del grupo el par de Kunoichi se fijaron en el estado de sus compañeros. Lee llevaba en su espalda a Naruto y Chouji a Sasuke siendo seguidos de forma muy cercana por la Uzumaki que estaba asegurándose que la condición de ambos jóvenes no fuera a empeorar. Por otro lado Hinata y Neji estaban en muy mal estado, como sus habilidades de combate se especializaban en el cuerpo a cuerpo, recibían bastante daño a la hora de atacar o defenderse. Kiba y Akamaru aún no estaban psicológicamente listos para volver a enfrentar a la muerte y es por ello que en combate directamente hablando no fueron de mucha ayuda. Por su parte la versión adolescente del trío Inoshikacho no se encontraba mejor que los primos Hyuga. En tal mal estado fue obvio para todos que si un milagro no sucedía pronto todos morirían. Como si suficientes cosas malas no estuvieran pasando ya, la estrategia de huir dejó de funcionar cuando esas criaturas ya sea por estrategia o por mero instinto consiguieron cerrarles el paso y terminar por rodearlos. ¿Qué hacemos, Shika? Preguntó desesperada Ino al no ver ninguna salida de su predicamento. Por su parte el maestro de las sombras solo agachó la cabeza con resignación, ya no había forma de escapar, serían devorados y no había nada que pudieran hacer. Shikamaru. Llamó Chouji nervioso por el silencio de su amigo. Por unos momentos el rellenito Akimichi temió que su mejor amigo perdiera su voluntad para luchar y quiso decirle algo para alentarlo pero antes de que pudiera decir Randa fue sorprendido con la veloz figura de la Hyuga corriendo directamente hacia sus enemigos. Hinata. Llamó el chico sorprendido. ¿Qué haces? Preguntó completamente confundido. Si no podemos huir de ellos, contestó la chica cargando sus palmas de chakra. Solo nos queda pelear. Rugió atacando sin ninguna clase de miedo por su propia seguridad. El grupo de chicos se quedó viendo como la heredera Hyuga cargaba sola contra el monto de Ayakoshi hasta su mejor amiga dio un paso enfrente. Si hace 5 años me hubieran dicho que te vería actuar y hablar así no me la hubiera creído. Comentó invocando una guadaña negra, su mejor arma. Chouji. Llamó. Ustedes quédense en su lugar y concéntrense en proteger a Bigotes-chan y a Engreído-chan. Ordenó para después ponerse en pose de pelea. Aquí voy. Gritó mientras se lanzaba contra sus enemigos, abanicando su peligrosa guadaña contra los Ayakoshi. Ya con esa demostración de valor y determinación el heredero Nara decidió que él también saltaría a la batalla a pesar de que ésta no tuviera forma de ganarse. Junto con su amiga rubia y el rellenito castaño el trío Inoshikacho se lanzó a la batalla. Todo es tu culpa. Murmuró Neji mirando con odio al inconsciente Naruto para después lanzarse a la batalla él también. No era una sorpresa para nadie de que poco a poco el grupo de jóvenes aspirantes a Shinobi fueran perdiendo sus fuerzas al punto en que iban retorciendo poco a poco. Era una batalla perdida desde el inicio. Maldición, murmuró jadeando la maestra de las armas que había cortado a esas cosas todo lo que podía pero no dejaban de regenerarse. ¿No hay forma de ganar acaso? Se preguntó mientras comenzaba a retroceder aún más. Nunca la hubo. Declaró el Nara a su lado. Pero morir de pies es mejor que vivir de rodillas. ¿Eh? Exclamó la chica confundida. Es una frase que dice mi padre. Aclaró el joven. Antes de que su breve conversación diera término el grupo de aspirantes a Shinobi escuchó el grito de terror de uno de sus compañeros. Chouji. Vociferó el Nara viendo como su amigo se volvería alimento para uno de los Ayakoshi que lo atrapó por la espalda con sus tentáculos.
Jutsu de sombra estranguladora. Vociferó para después utilizar su sombra para asfixiar a su oponente sin conseguir resultados positivos, asesinándole, pero al menos alcanzó a salvar a su amigo. Sin lugar donde huir o energías para seguir peleando, el grupo de aspirantes a Shinobi fue viendo cómo su muerte se les acercaba poco a poco, esperando para cobrar sus almas, pero fue en aquel momento de completa desesperación en el cual algo sucedió. El malherido Uzumaki se levantó con la cabeza agacha mientras libera una energía sumamente siniestra. ¡Alto! Se escuchó por todo el lugar, deteniendo cualquier pelea e inclusive paralizando a los Ayakoshi en el acto. No molesten. Tras buscar con la mirada a la joven Hyuga, con una gran alegría y sorpresa vio cómo era Naruto quien se había levantado y había detenido su inminente muerte. ¿Le pasa algo?, se dijo extrañada. El rubio no se veía como siempre. Ya lárguense. Habló el Uzumaki, que no había levantado la mirada en ningún momento. ¿Naruto-san?, se preguntó el cejudo para ver con horror cómo todos los Ayakoshi se iban contra el rubio, que no había hecho ningún ademán por escapar. «Escapa, Naruto-san», vociferó Lee desesperado al no ver alguna acción defensiva de su amigo. «Ya mueran, malditos», rugió el rubio alzando la mirada, librando una poderosa cantidad de chakra negro, haciendo que todos los Ayakoshis que lo atacaron explotaran en cientos de pedazos en el acto. «Lárguense», murmuró. De esa forma, antes de que alguien pudiera hacer o decir algo más, los ojos del rubio volvieron a la normalidad para luego caer desmayado en el lugar. Naruto-kun, llamó la Hyuga saliendo de su estupor al ver cómo la gasa médica del rubio comenzaba a mancharse de sangre. Ya una vez el grupo de jóvenes salieron de su estado de shock y tuvieron el valor para reunirse alrededor de Uzumaki, confirmaron que lo que sea que le había pasado ya había terminado, pero aún así todos quedaron con las mismas preguntas en la cabeza: ¿qué era ese chakra negro? ¿Y cómo la hizo para matar a esos Ayakoshi solo con su grito? Ya tras unos momentos el grupo de jóvenes coincidió que no obtendrían ninguna respuesta, dándole vueltas al asunto, así que lo mejor era seguir avanzando y desear que ningún Ayakoshi más los atacara. Dolor, eso era todo lo que el joven rubio era capaz de sentir. De no ser por su sentido común, el joven Jinchuriki estaría muy seguro de que lo habían metido en una secadora solo para después tirarlo debajo de un aplanador. ¿Cómo te sientes?, escuchó en su cabeza la voz de su apreciado compañero de cuerpo. Supongo que es una pregunta capciosa, respondió sarcásticamente. ¿Puedes levantarte?, preguntó el demonio. El chico no contestó, solo hizo el ademán para levantar su cuerpo con sus brazos solo para caer de nuevo al agua. ¿Qué carajo?, se preguntó el chico para después descubrir que le faltaba su brazo izquierdo. ¿Pero qué demonios?, exclamó el chico aterrado por la falta de su miembro. Relájate, solo es un abrazo, comentó el Kyuubi restándole importancia al asunto. ¿Pero qué pasó?, replicó el chico entre furioso y asustado. ¿Dónde está mi brazo? El zorro demonio alzó ambos hombros en señal de ignorancia y desinterés por los problemas de su Jinchuriki. Si tú estás inconsciente, yo tampoco soy capaz de percibir nada de lo que pasa afuera, y tú llevas mucho tiempo inconsciente por lo visto, comentó el demonio con indiferencia. ¿Qué demonios ha estado pasando?, se preguntó el rubio viendo los vendajes donde debería estar su brazo izquierdo. Sabes bien que si algo grave le pasa a tu cuerpo físico afecta a tu representación mental, recordó el demonio. Esa extraña necrosis debió empeorar mucho. El rubio chasqueó la lengua, pero antes de que pudiera contestar alguien más habló. Yo no diría empeorar, habló una voz que prevenía por el extenso pasillo que daba hacia la jaula del zorro demonio. ¿Quién es?, gritó el rubio nervioso. Tanto el Jinchuriki como su Biyujiri se giraron hacia donde provenía la voz con completa sorpresa y cautela. Esto no es posible, este es mi subconsciente, nadie más puede estar aquí además de mi Kyuubi, se recordó el chico dando un paso hacia atrás. Sabía que no había imaginado esa voz, pero no entendía quién o qué podría ser. Con tranquilidad y serenidad la figura salió de entre las sombras del pasillo hasta hacerse presente en la sala junto con el rubio Uzumaki y su demonio amigo, que no creían lo que tenían frente a ellos. Frente a ellos se encontraba una réplica muy parecida al rubio, pero con ciertas diferencias notorias. Para empezar, esta versión alterna del Uzumaki tenía el mismo peinado, pero en vez de rubio su cabello era tan oscuro como el de Sasuke, su piel en vez de estar ligeramente tostada era algo grisea, sus ojos eran perturbadoramente negros, no solo la pupila sino todo el globo ocular lo era.
También estaba el hecho de que al parecer era exhibicionista ya que estaba desnudo frente a ellos sin mayor inconveniente y a pesar de que eso incomodaba levemente a Uzumaki gracias a ellos pudo constatar de que esta versión oscura de sí mismo no poseía sus diversas cicatrices pero definitivamente el rasgo más notorio de todos era las 9 colas negras que nacían de su coxis. Mi nombre es Namikaze Menma, un gusto poder hablar contigo cara a cara Naruto. Dijo con una sonrisa que no le daba ningún buen presagio al rubio. ¿Namikaze Menma? Se preguntó el rubio extrañado, ese nombre le era familiar pero no podía recordar por qué. ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? Preguntó directamente el rubio. El azabache suspiró con derrota levantando ambos hombros con desinterés. Vaya manera de saludar, comentó irónicamente. ¿No me recuerdas Naruto? Preguntó dando un paso hacia el rubio que este instintivamente retrocedió. No quería estar cerca de él. Solíamos ser uno, soy yo, soy tu locura. Explicó. El Uzumaki iba a replicar pero algo sucedió, algo que no había pasado en mucho tiempo, tanto que pensó que jamás volvería a pasar. Las voces volvieron. Muere engendro. No mereces vivir. Porque el Sandime no te mata de una buena vez. ¿Cómo puede permitir que esa cosa se le acerque a nuestros niños? Cállense, gruñó el Jinchuriki agarrando su cabeza en un intento por cesar el dolor. Vete de nuestra aldea. Jamás dejaremos que sea feliz. Dije que se callen. Vociferó el Uzumaki silenciando las voces. Oh, las voces, ¿fue de ella de donde nací sabías? Comentó con completa naturalidad haciendo caso omiso al dolor del chico. No podías soportar todo el estrés, fue debido a eso que yo cargué con toda esa locura que crecía en ti, eso me alimentó por mucho tiempo, explico con nostalgia. ¿De qué mierda hablas? Preguntó el Uzumaki mientras el Kyuubi observaba todo esto en silencio, sabía que el rubio había desarrollado otra personalidad pero no pensó que se pudiera manifestar en su subconsciente. Sin mencionar que esa apariencia, porque era así. Estoy hablando de cómo tu herida psiquis hizo lo posible por mantenerse cuerda. Explico sin mucho interés. Yo estuve allí, pudriéndome en un oscuro rincón de tu mente mientras cargaba con toda tu locura, hubiera salido hace meses de no ser por esos chicos. Hablo con desagrado refiriéndose a los amigos del rubio. Ellos alentaron el proceso pero era imposible que lo detuvieran, aunque ni yo mismo sé bien cuál fue el detonante de todo ver a Hinata besuqueándose con el pulgoso o que te orinaran en público. ¿Tú qué crees? Preguntó con burla. El Uzumaki desvió la mirada con desagrado, ambos recuerdos eran especialmente malos para él. No sé de qué hablas. Respondió sin mirarlo. No eres más que un cobarde, por eso me separé de ti, no podemos coexistir juntos. Hablo ya con una mirada muy seria. Lamentablemente tu cuerpo no puede soportar la carga de tantas mentes y chakras distintos, uno de los dos debe irse Naruto. Aviso poniéndose en posición. ¿A qué te refieres? Preguntó el rubio confundido, ¿acaso esperaba que pelearan a muerte? Eso era ridículo por muchas cosas, especialmente porque estaban en su subconsciente. Digo que ambos fuimos un mismo ser, debemos serlo otra vez para que no terminemos explotando. Comentó haciendo la mímica con sus manos. El asunto aquí es que esta vez, tú serás consumido por mí. Aviso con simpleza. Eso es imposible. Rebatió el rubio considerando imposible que un fragmento de él tomara el control de su persona. Tú lo dijiste, naciste de mí, es imposible que tú me consumas a mí. Argumento sin saber lo que en verdad podía llegar a hacer Menma. ¿Lo es? Pregunto para desaparecer y reaparecer justo frente al sorprendido Uzumaki. Yo no lo creo. Comento con inocencia para después clavar sus manos dentro del estómago del rubio. Naruto. Llamó el Kyuubi viendo como el chakra negro comenzaba a alimentarse del chakra de Naruto. Ya veo, de esta forma Naruto puede llegar a ser consumido por su segunda personalidad, todo esto es por el chakra de maldito Reibi. Gruñó maldiciendo a la sanguijuela. Todos los golpes, todas las miradas, todos los insultos, una vez que este tal Menma clavó su mano dentro de él, fue capaz de sentir como si todo eso que había tratado de olvidar comenzaba a salir a flote de nuevo, traba de controlarlo, de consumirlo y lo estaba logrando con suma facilidad como si él no estuviera poniendo resistencia alguna. ¿Por qué? Dijo el rubio tratando de sacar la mano de su cuerpo, pero no tenía las fuerzas necesarias. ¿Por qué soy tan fuerte? Completo. No es solo que yo sea fuerte. Agregó enviando una oleada de chakra negro dentro del cuerpo del rubio haciéndolo gruñir de dolor. Es que la locura que reside en mí es mucho más fuerte que tu voluntad por vivir. Comentó sintiendo cómo absorbía al Uzumaki.
Después de tantos años de abuso y dolor perdiste tu voluntad por vivir, poco a poco me fuiste alimentando y ahora gracias a este delicioso chakra me he vuelto más fuerte que tú, explicó. Ahora tu cuerpo seré mío y haré lo que siempre hemos deseado hacer en realidad. Agregó con una sádica sonrisa. ¿De qué mierda hablas? Halo apenas consiguiendo sacar su voz, el dolor era mucho sin mencionar todos esos desagradables recuerdos tan vividos. ¿Ya lo olvidaste? Preguntó fingiendo estar herido. ¿Olvidase cómo solías desear ver la aldea arder hasta sus cimientos? Recordó. ¿Olvidaste cómo solías fantasear con verlos todos muertos? Confrontó. Eso fue hace años. Gritó el chico. Antes de conocer a Iruka-sensei y a los demás. Se defendió. Y aún, fue hace tanto tiempo pero esa idea jamás abandonó tu corazón. Comentó haciendo dudar al rubio. Déjate consumir Naruto, seamos solo uno y acabemos con todos. Persuadió. El pelinegro estaba tan concentrado en su discurso que no recordó que había un tercero en el lugar y a esa persona o mejor dicho demonio no le gustaba ser ignorado. ¿No te olvidas de alguien? Habló el zorro demonio alzando su brazo. El pelinegro alzó la mirada con sorpresa ante las palabras de demonio, se había concentrado tanto en el rubio que se olvidó completamente del zorro demonio. Este cuerpo es tanto mío como de Naruto. Anunció aplantando al siniestro pelinegro con su palma. En vez de salir sangre o tripas lo único que quedó fue una leve neblina oscura que desapareció en cuestión de segundo. Tal y como supuso aquel tipo era solo una representación mental de Naruto mezclada con chakra que buscaba poseer su cuerpo de forma permanente. Aún siendo un fragmento de la psiquis del rubio esta entidad por lo visto había desarrollado pensamiento propio y más peligroso aún, había desarrollado una ambición propia, ser el verdadero Naruto. ¿Estás bien? Preguntó el zorro viendo cómo el chico respiraba con dificultad. Sí, gracias por la ayuda, realmente no me podía defender. Se excusó el rubio. ¿Lo mataste? Preguntó al no ver ningún indicio de aquel molesto tipo. Él es una parte de ti, no morirá hasta que tú lo hagas, explicó el Kyuubi. ¿Tú sabías que él estaba dentro de mí? Preguntó el Uzumaki con cierta vergüenza. Todo lo que había dicho aquel tipo era cierto. Cuando vi a Hinata con Kiba sentí como algo en mí se rompía, mis fantasías con destruir la aldea, mis deseos de ver a todos los aldeanos muertos, aunque no me guste admitirlo nunca pude olvidar esas cosas. Se dijo a sí mismo con frustración. Intuía que algo no estaba bien, respondió sin rodeos el demonio milenario. Lo que no sabía era que podría manifestarse de esa forma o intentar consumirte. Su locura, pude sentirla fluir en mí. Explicó. Sentía como me consumía y no podía hacer nada al respecto. Comentó acariciando el lugar donde había clavado su mano para enviar chakra dentro de él. Eso fue porque no tiene la voluntad suficiente como para oponértele. Sentenció el demonio. Todos estos años de abuso lo alimentaron haciéndolo más fuerte y a ti más débil. El chico no contestó, ese corto encuentro con aquel Menma trajo a la luz muchas cosas que él había deseado enterrar y lo hizo, por ello es que cuando lo confrontó no pudo hacer nada contra él. Ya cansado el joven Uzumaki dictaminó que era hora de volver a la realidad para verificar qué tan mal estaban las cosas. Ya una vez fuera de su plano mental el joven aspirante a Shinobi abrió con lentitud y cansancio sus pesados párpados. Su cuerpo le dolía y de qué manera pero eso no lo sorprendía, si el dolor era tal que había llegado a su subconsciente supuso de inmediato que su cuerpo físico no estaba precisamente entre rosas. Con pereza y dolor dirigió su mano derecha al lugar donde se suponía que debería estar su brazo izquierdo, no había nada. Carajo, murmuró con frustración. Hasta la fecha Naruto nunca había perdido un miembro, pero era bien sabido que el tratamiento para recuperarlo era lento y doloroso, incluso para el factor curativo. Escuchó a su lado, al parecer alguien había notado su movimiento. Naruto-san, despertaste al fin. Gritóle extasiado saltando sobre su amigo, abrazándolo con más fuerza de la debida. El rubio Uzumaki se encontraba feliz de despertar y ver que su cejudo amigo se encontraba bien y con muchas energías como siempre, pero debía admitir que ese abrazo de oso que le estaba dando pronto rompería una o dos de sus costillas. Vaca. Rugió alguien más llegando a su lado y dándole una poderosa patada a Lee en el rostro alejándolo del rubio. Después de todo lo que nos costó salvar su vida ahora quieres matarlo abrazándolo así. Regañó Sakura al cejudo. Aruno-san, nombró el rubio sorprendido. Nunca espero ninguna clase de preocupación de ella por su bienestar. ¿Cómo te sientes? Preguntó al peligrosa con una amable sonrisa. Y yo, bueno, balbuceó el rubio sin saber qué responder. Bigotes-chan.
se escuchó en todo el campamento. Al fin despiertas. Exclamó la castaña para después acercarse a Uzumaki para darle un suave abrazo. Me tenías preocupada, tonto. Agregó la chica dando un suave golpe en la cabeza a Uzumaki. Lo siento, creo que les cause muchos problemas. Murmuró el chico viendo el lamentable estado de todos sus compañeros y amigos que se habían acercado al lugar al notar que había despertado. No es la gran cosa, Uzumaki. Habló Sasuke, que estaba recostado a su lado. Sasuke. Llamó el chico viendo los vendajes en sus ojos y recordando lo sucedido. Perdón. Se disculpó. Si hubiera hecho algo, tal vez la situación no habría llegado a esto. Comentó sintiendo un atisbo de culpa en su pecho. Todos los presentes sabían lo sucedido con Sasuke y el samurái, como también sabían que todo fue por proteger al rubio Uzumaki. Por ello que solo se quedaron en silencio a espera de lo que diría el ahora ciego Uchiha. Tienes razón, si hubieras hecho algo más tal vez no hubiera perdido mis ojos y mi Sharingan. Dijo haciendo que el rubio agachara más la cabeza sin saber qué decir. Sasuke. Reprochó la castaña solo para ser detenida por su mejor amiga. Por eso. Volvió a hablar capturando la atención del rubio. La próxima vez que algo malo pase, no agaches la cabeza y te resignes a morir. Ordenó. Porque tal vez tú ya aceptaste tu muerte, pero no nos pidas a nosotros que lo hagamos. Hablo refiriéndose específicamente a los amigos del rubio. Si no quieres que nos sigamos sacrificando por ti, lucha, sentenció. Lucha y sigue luchando hasta que ya no puedas más, hasta que ya no haya más con qué seguir y tal vez, solo tal vez, bajo esas circunstancias tengas nuestro permiso para morir. Agregó con una tenue sonrisa. Pero yo no lo daría por seguro, ya que, si no tienes fuerzas suficientes como para seguir peleando, conozco gente que no dudará en darte un poco de sus fuerzas. Habló poniendo una mano en el hombro del rubio en forma de aliento. Sasuke, llamó el Uzumaki sin saber qué más decir ante tan bellas palabras que salieron de la boca del chico que una vez fue su enemigo. ¿Sabes? Susurró Tenten a Sakura. Cuando deja de actuar como un tonto, se puede volver una persona sumamente increíble. Comentó a su oído. Ya entiendo por qué te enamoraste de él. La Haruno se paralizó en su lugar, no era como si ella ocultara sus sentimientos por el azabache. Aún así, esta vez cuando pensó en la palabra amor, lo sintió mucho más diferente que antes, lo sintió más real y profundo. Ya no era solo porque el Uchiha fuera genial, sino porque la Haruno había visto dentro de él y le gustó lo que sus ojos encontraron. Una vez que ese asunto dio término, el grupo de aspirantes a shinobis se acercaron a sus dos amigos heridos para informarle de todo lo que había transcurrido mientras ellos no estaban en coediciones para pelear sin omitir ningún detalle. Para su sorpresa, los jóvenes Uzumaki y Uchiha no se veía muy consternado por la siniestra ayuda del rubio durante la batalla. Al rubio le sorprendió levemente oír lo que había hecho su contraparte oscura, pero no le sorprendió que ésta fuera capaz de tomar el control de cuerpo, mientras que por su lado el Uchiha solo atribuyó lo sucedido con el Kyuubi y consideró que si el rubio veía esto como algo digno de suficiente preocupación como para hablarlo, lo haría. Después de eso, los jóvenes le explicaron cómo fue que terminaron saliendo de aquel desagradable lugar solo para encontrarse con la molesta sorpresa de que no había ninguna clase de ayuda médica o servicio de transporte para los heridos, que eran prácticamente todos los presentes, que según las cuentas del rubio el número no iba más allá de 25 personas en el lugar. Mientras el rubio consideraba lo extraño de su situación, los jóvenes a su lado se miraban incómodamente durante un momento sin saber cómo abordar el tema de lo que vieron que el Uzumaki hizo durante la segunda fase. Por su parte, Naruto, completamente ignorante de esto, se encontraba muy ocupado analizando su situación en busca de algunas respuestas. ¿Acaso esto seguirá siendo parte de la segunda fase? No, la tarea era salir de ese lugar y lo hicimos. ¿Qué más quieren de nosotros?, se dijo a sí mismo, desconfiando de su propio juicio. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Y qué es este sentimiento de angustia en mi pecho?, se preguntó el rubio, temiendo que las cosas comenzaran a ir mal de nuevo. Naruto-san, llamóle incómodo capturando la atención del rubio. Hay algo que queremos preguntarte. Es por lo que sucedió durante la segunda fase, agregó la Haruno. El rubio no dijo nada, solo se reprochó mentalmente. Era obvio que ellos iba a querer respuesta de lo sucedido, pero se concentró tanto en la sospechosa situación que no tenía ninguna mentira preparada, y no era como si pudiera decirles la verdad, ya que, o los asustaría y se alejarían de él, o creerían que simplemente estaba loco. Verás, ¿recuerdas cuándo?, preguntó la peligrosa, solo para ser cortada por una de sus amigas del club de fans de Sasuke. Miren allí.
vociferó la joven apuntando a un grupo de personas que caminaba hacia ellos. Al fin llegaron a ayudarnos. Gritó extasiada para después correr hacia esta persona sin ninguna cautela. Mayu-chan. Llamó Sakura desconfiada. ¿Por qué se habían demorado tanto en llegar? Espera. Corrió la Haruna preocupada por su amiga. Debido a la oscuridad de la noche, la única luz del lugar era la limitada energía lumínica que desprendían las múltiples fogatas en el lugar. La fogata fue por ello que Naruto y sus amigos solo era capaz de ver la figura de las personas que se acercaban a ellos, pero para el desconfiado rubio eso fue más que suficiente como para saber que algo raro estaba pasando. Su andar es muy inestable, no traen ningún utensilio médico, esto es malo. Dictaminó el rubio preocupado por la peligrosa que se estaba acercando mucho a esos extraños tipos en su intento por alcanzar a su desesperada amiga. Hinata. Llamó sobresaltando a la chica. Rápido, utiliza tu Byakugan. Ordenó el chico sin quitar la vista de las extras figuras. La joven heredera Hyuga se quedó un momento confusa por la petición, pero luego accedió sin mayor demora. Una vez que su doujutsu se activó, la chica palidece, maldiciéndose por no haberlo usado desde un inicio. Sakura. Llamó la Hyuga deteniendo el andar de la peligrosa. Vuelve de inmediato. Ordenó claramente, asustada, haciendo que sus compañeros se preguntaran qué es lo que vio. ¿Hinata? Se volteó la joven extrañada. No era normal que la Hyuga diera órdenes, especialmente si no tartamudeaba en el proceso. ¿Qué sucede? Preguntó la peligrosa olvidando a su otra amiga. Gracias a Dios. Dijo la otra chica llegando con los extraños sujetos. Quiero irme de aquí y volver con mis padres. Habló perdiendo el hilo de su voz al ver el aspecto de sus salvadores. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó aterrada dando un paso hacia atrás. ¿Qué son ustedes? Esos tipos tenían forma humanoide, pero definitivamente no lo era. Ah. Gritó la chica cuando esas criaturas se lanzaron sobre ella, llamando la atención de todos. Alguien sálveme. Suplicó al sentir cómo clavaban sus dientes en su piel. Sakura, por su parte, siendo la persona que estaba más cerca del hecho, se quedó paraliza en su lugar viendo la escena más horrible que sus ojos hayan presenciado. Frente a ella estaba una chica que conoció durante años siendo devorada viva por esas cosas que claramente no eran humanos. Sus cuerpos eran completamente grises con unos extraños kanjis en ellos, no tenían órganos genitales de ningún tipo ni pelo, al parecer lo único que poseían era una boca con afilados dientes que utilizaban para arrancarle la piel de los huesos a la fallecida chica y un gran ojo en medio de su frente. Vámonos de aquí. Gritó la castaña tomando la mano de la chica junto con el cejudo azabache a su lado. Pero, Mayu-chan. Preguntó la chica completamente en shock por la cruda escena que había visto. Ella ya está muerta. Afirmó el rubio, que era ayudado por la Hyuga. Y si no nos vamos nosotros lo estaremos también. Gruñó el Uzumaki comenzando a huir del lugar junto con todo el resto del alumnado que comenzó a ser perseguido por esas extrañas criaturas. El grupo corrió de manera desesperada hacia un bosque cercano en el cual pensaron que podrían escapar aún en su mal estado físico, pero esto de deshecho cuando una de esas criaturas alcanzó al cejudo azabache y clavó sus dientes su antebrazo. Bastardo. Rugió el cejudo dándole un contundente golpe en el ojo a la criatura, alejándolo de él pero sin conseguir matarlo. ¿Está bien, Le? Preguntó el rubio viendo la herida sangrante de su amigo, mientras que la pelirroja se encargaba de vendarlo. Ya no le quedaba chakra como para usar su jutsu médico. Sí, esa cosa vino desde otra dirección. Murmuró Le notando el rastro que la criatura había dejado en su andar. Deben haber muchos más en el área. Declaró el rubio mirando a sus alrededores. Vámonos, ese golpe no puede matarlo. Dijo mientras continuaban avanzando. Naruto-kun. Llamó entre jadeos la Hyuga, la condición de todos era muy mala. ¿Tú sabes qué son esas cosas? Sí, esas cosas se llaman homúnculos. Confesó el Uzumaki. ¿Homúnculos? Preguntó el Uchiha, que era ayudado por la Haruno para avanzar. Por suerte su preocupación por el azabache era más fuerte que el shock de ver a alguien morir frente a sus ojos, solo por un poco. Sí, son humanos artificiales, o intento de humanos. Explicó el chico. ¿Cómo sabes eso? Confrontó el Inuzuka con su perro. ¿Y si son artificiales, quién carajos los construyó? Habló desafiantemente. El rubio dudó un momento en contestar, pero no podía esconder la verdad, no en esta situación. Nuestra aldea, esas cosas fueron creadas por Konoha. Confesó el chico sacándole el aire a sus dos compañeros, que no podían creer esa declaración.